El proceso Cristo no lo va a impedir a que no lo pasemos. Es necesario el proceso, porque el proceso tiene un propósito de Dios en nuestra vida. Por eso Pedro, Cristo le dice, vas a ser zarandeado. Cuando el trigo era zarandeado, era con un propósito. Escucha bien, cuando los sembradores de trigo sembraban el trigo y luego lo zarandeaban, era con un propósito. ¿Cuál era el propósito cuando el trigo literalmente era zarandeado? Que toda la paja, la impureza, todo lo que estorbaba, que saliera para afuera. En otras palabras, el zarandeo tiene un propósito. Aunque el zarandeo duele, pero Dios lo permite con un propósito, porque el proceso del zarandeo te va a purificar, va a quitar las impurezas, te va a hacer mejor, va a revelar la verdadera esencia que hay en ti. Todo lo que no es de Dios va a salir de ti. El proceso te purifica, el proceso te prepara, el proceso te hace mejor. De la misma forma, cuando el trigo era zarandeado, no era zarandeado solo por hacerlo, era con un propósito. Literalmente, las personas que trabajan con trigo y lo zarandean, no lo zarandean solo porque hay que hacerlo. Lo hacen porque en el zarandeo, la paja que está en el trigo sale para afuera, sale volando. Todo lo que estorba en el propósito que Dios tiene para tu vida, el proceso lo va a quitar. El proceso lo va a limpiar. El proceso lo va a purificar. Por eso el trigo, para que quedara el grano de trigo sólido, necesitaba ser zarandeado. Y hay personas que están siendo zarandeadas y muchas veces dicen, ¿por qué me está pasando esto? Estás en el zarandeo de Dios. Estás siendo zarandeado, pero ese zarandeo es con un propósito. Porque el trigo se zarandea, se menea muy fuerte, en una pequeña cesta se meneaba, pero era con un propósito. El trigo literalmente no se zarandea solo por hacerlo. Se hace para que la paja, lo que impide a que el trigo verdadero se vea la esencia del trigo, salga para afuera. Por eso Jesucristo le dice a Pedro, vas a ser zarandeado como a trigo, revelándole, hay impurezas que yo voy a quitar de ti. Hay impurezas que van a salir de ti. Hay cosas que no te suman en el propósito, que van a salir para afuera. Porque cuando Dios permite el proceso, todo lo que no te ayuda a caminar en el propósito que Dios tiene para tu vida, va a salir para afuera. Todo lo que estorba, lo que se opone al propósito por la cual Dios te trajo a la tierra, el proceso lo va a limpiar. Por eso Cristo no ora para que Pedro no pase por el proceso. No. Cristo ora y mira lo que le dice, yo he rogado por ti, no para que el proceso no venga, no para que no seas zarandeado. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte y te mantenga firme en medio del proceso, en medio del zarandeo, en medio de la circunstancia. Una de las cosas que me atrae mucho la atención, y este es un punto clave que debemos de analizarlo, una de las cosas muy importantes que me atrae mucho la atención, es que cuando las personas que cultivaban el trigo lo zarandeaban, lo que salía fuera de la zaranda no era el trigo, era la paja. En otras palabras, aunque estés siendo zarandeado fuerte, pero si tú eres el trigo de Dios, vas a seguir en el propósito que Dios te trajo a la tierra. El zarandeo no te va a desviar del propósito de Dios. El zarandeo no va a impedir a que te desvíe del propósito, porque tú eres trigo. Cuando zarandeaban el trigo o lo tiraban para arriba, lo que salía para afuera era la paja, lo que no tenía peso, lo que no tenía valor, lo que no tenía propósito. Pero el trigo, aunque era zarandeado, aunque era golpeado, volvía a caer a la zaranda. En otras palabras, por muy fuerte que sea tu proceso, el proceso no te va a sacar del propósito por la cual Dios te trajo a la tierra. Probablemente te están zarandeando como a trigo y sientes el proceso que no lo aguantas, pero déjame decirte, seguirás siendo el trigo de Dios. Porque aunque el trigo es zarandeado, aunque el trigo es sacudido para arriba, el trigo no se sale de la zaranda, el trigo vuelve a caer al lugar de la zaranda. Lo que sale de la zaranda es la paja, lo que no tiene peso, aquello que no sirve, aquello que no te suma, aquello que te estanca,
aquello que no te hace ver la verdadera esencia de Dios que hay en tu vida. Lo que salía para afuera era la paja, pero el trigo, aunque era golpeado, el trigo seguía en la zaranda. ¿Por qué? Porque era trigo, porque el trigo tiene peso. Y todo aquel que tiene un propósito de Dios y aquel que Dios lo llamó, tiene un peso en el mundo espiritual. Tiene un llamado, tiene un propósito. Dios tiene cosas grandes. Por muy fuerte que sea el zarandeo, por muy fuerte que sean los vientos, tú seguirás siendo el trigo de Dios. Que aunque el zarandeo sea muy fuerte, no te va a sacar del propósito de Dios. No te va a sacar del llamado de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres trigo. ¿Sabe qué es lo que sale para afuera? Cuando el trigo era levantado para arriba y sacudido, era la paja. ¿Qué es la paja? Lo que no sirve, lo que no tiene propósito, aquello que no tiene significado. Pero el trigo, aunque era zarandeado, volvía al mismo lugar porque era trigo. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, no importa los zarandeos que vengan, vas a seguir firme. Que aunque te esté doliendo el proceso, el zarandeo, tú seguirás siendo el trigo de Dios. Que aunque sientas que te están zarandeando fuerte como a trigo, tú seguirás siendo el trigo de Dios. Seguirás en el mismo lugar. Lo que no te suma, lo que no te beneficia, lo que no te ayuda a avanzar en el propósito de Dios, es lo que va a salir de tu vida. Todas aquellas impurezas, aquellas cosas que te estancan, aquellas cosas que no te hacen ver en realidad lo de Dios en tu vida, es lo que Dios va a purificar. Por eso el zarandeo en el trigo era necesario, porque cuando zarandeaban el trigo, literalmente, lo que pasaba era que el trigo se limpiaba. Escucha bien, cuando el trigo lo zarandeaban en unas pequeñas cestas, lo tiraban, lo mecían con fuerza, lo que salía volando del trigo era la paja. El trigo era limpiado, por eso el trigo era necesario ser zarandeado literalmente. Porque en el zarandeo, toda la impureza, la paja se comenzaba a aflojar y todo aquello que no estaba firme, que no tenía firmeza, salía para afuera. Todo aquello que no te ayuda a avanzar en el propósito de Dios, Dios lo va a quitar. El zarandeo en el trigo lo limpiaba. Los procesos en tu vida te purifican, te van a hacer mejor, te van a hacer dependiente de Dios. Tu fe va a ser verdadera, tu fe se va a mantener firme. Por eso Cristo le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Ahora, vemos que Satanás no puede hacer algo si primero no le pide permiso a Dios. En otras palabras, si Satanás le pide permiso a Dios, es porque hay un propósito. Dios no va a permitir algo si sabe que tú no estarás dispuesto o que Él no estará contigo para ayudarte, para sostenerte cuando estés siendo zarandeado. Por eso Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Le dice Cristo: pero yo he rogado, o sea, Cristo le dice: yo he orado por ti. Y esto es algo muy poderoso que debemos de entender. Cristo le revela a Pedro que hay un zarandeo, que viene un proceso fuerte para su vida. Pero lo que más me impresiona es que Cristo no le dice a Pedro: voy a orar para que el proceso no ocurra. Voy a orar para que el proceso no lo enfrentes. No. Cristo no ora por Pedro para que el proceso no lo pasara a Pedro. Cristo no ora por Pedro para que el proceso no llegue. Cristo no ora para que el proceso se le quite a Pedro. No. Cristo le dice: yo he orado no para que el proceso se quite. Yo he orado para que tu fe en medio del proceso no falte. Que no te falte la fe. En otras palabras, cuando somos zarandeados, una de las intenciones de Satanás, cuando somos zarandeados por los problemas o por los procesos en nuestras vidas, es con la intención de Satanás destruir tu fe. ¿Por qué? Porque la vida cristiana está basada en una vida de fe. La fe son las columnas en Cristo que sostienen tu vida espiritual. Si tú no tienes fe en Cristo, las columnas son la fe, son las columnas cimentadas en Cristo. Así que cuando tu fe falta en Cristo, toda tu vida espiritual se derriba, se destruye. Una persona sin fe, toda su vida se echa a perder, su vida espiritual se destruye. Es como una casa, literalmente.
Una casa es sostenida por 4 columnas principales que la sostienen. Y si alguien tumba esas 4 columnas, toda la construcción de esa casa se cae. La fe son las bases. La fe es la base que sostiene nuestra vida en Cristo. Por eso el ataque directo de Satanás en medio del proceso es destruir tu fe, debilitar tu fe. Y Cristo le revela a Pedro el ataque directo de Satanás a través del zarandeo. Cristo le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En otras palabras, Cristo le está revelando a Pedro que el propósito de este zarandeo, que Satanás quiere zarandearlo, es para destruirle la fe. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, otras palabras, es necesaria la fe. Estar en un proceso sin fe, no podemos pasar la prueba. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La Biblia dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Segunda de Corintios 5:7, Pablo dice, porque por fe andamos espiritualmente, tu fe en Dios. Tú caminas en Dios por la fe. Sin fe espiritualmente tú no caminas en este camino de Dios. Por eso Satanás sabe que si destruye tu fe, te estanca, te derriba, te detiene. Porque Pablo dice, por fe andamos. Y Pablo revela la fe como la fe que te ayuda a caminar en el mundo espiritual, espiritualmente. La fe es la que te ayuda a caminar, porque la fe es la que te da visión. La fe es la que te hace mantenerte en medio de las pruebas, de las circunstancias, porque por fe andamos. Por eso el ataque de Satanás a la vida de Pedro fue con la intención de destruirle la fe. Y Cristo le dice, yo he orado para que tu fe no falte. En otras palabras, Satanás te va a procesar para destruirte tu fe, para que tú ya no creas. Te va a hacer pensar por el proceso que estás viviendo que Dios te dejó solo, que ya Dios ya no tiene el control de tu vida, que Dios se olvidó de ti, que tú no le interesas a Dios. Él va a usar estos procesos y estos dardos a tu mente, pero es con la intención de destruirte tu fe. Porque si Él destruye tu fe, te destruye tu vida espiritual. No avanzas, te estancas, te detienes. Pablo dice, por fe andamos. Porque lo que ha vencido a este mundo es la fe. Primera carta de Juan 5:4 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso Cristo le dice a Pedro, yo he orado para que tu fe no te falte. Si no te falta la fe en medio del proceso, créeme que vas a salir victorioso. Si no te falta la fe en ese proceso, vas a salir lleno de la gloria de Dios. Si no te falta la fe en esa prueba que estás viviendo, vas a vencer. Por eso Cristo le dijo a Pedro, yo he orado para que tu fe no te falte. Porque el enemigo va a querer que tu fe falte para que comiences a dudar, te estanques y te deprimas. La Biblia dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tienes fe en Dios, tienes victoria. Una de las cosas que nunca debemos de perder es nuestra fe. Cuando Job fue zarandeado por Satanás, cuando perdió sus 10 hijos, perdió su economía, sus amigos se le rebelan, su esposa, una de las cosas que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Job fue otro hombre que fue probado, fue zarandeado por el enemigo. Imagínate, perdió 10 hijos, perdió toda su economía. Era un hombre más rico de todos los orientales. Perdió su economía, perdió sus hijos, su esposa lo abandona, sus amigos lo acusan de haber pecado, pierde su salud, tenía lepra, tenía una lepra en todo su cuerpo, tenía su cuerpo lleno de gusanos. Pero a pesar de todo lo que estaba viviendo, Job dijo, yo sé
que mi Redentor vive. A Job no le faltó la fe, se mantuvo firme, porque la fe de Job era una fe inquebrantable, una fe que no se doblega, una fe inamovible que no se mueve por la circunstancia. Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y él dijo, aunque él me matare, Job dijo, en él esperaré. Job sabía el poder de la fe. El poder, el conocimiento de la fe que Job tenía es muy profundo, muy fuerte. Porque Job tenía conocimiento que la fe trasciende la muerte. Escucha bien. Cuando Job perdió sus 10 hijos, perdió toda su economía, perdió su salud. La Biblia dice que tenía hasta gusanos en su cuerpo. 7 días pasó que no hablaba. Su esposa lo abandona, sus amigos lo acusan de haber pecado contra Dios y que eso es una consecuencia que está viviendo. Pero sabemos que era una prueba. Pero por encima de todo lo que estaba viviendo, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Job dijo, aunque él me matare. Mira las palabras de Job. Cuando lo perdió todo, perdió su salud, perdió todo, pero no perdió su fe. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Job revela algo muy poderoso. Job sabía que la fe trasciende la muerte. Mira lo que Job dijo. Aunque él me matare, en él esperaré. Mira el conocimiento que Job tenía del poder de la fe. Job tenía conocimiento que la fe trasciende la muerte. De hecho, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán. La Biblia dice en el libro de Proverbios 14:32 que para el justo aún en su muerte hay esperanza. Job tenía una fe tan profunda en Dios que él sabía que la fe trasciende la muerte. Y él dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Job está diciendo, yo puedo estar muerto, pero aunque esté muerto, si mi fe está viva, tengo esperanza. Qué fe tan poderosa, qué fe tan profunda la que tenía Job. En medio de su peor proceso, momento, lo perdió todo, su familia, sus hijos, su economía, su salud. Tiene gusanos en su cuerpo, no puede hablar. Pasó 7 días que Job no hablaba. Pero en medio de todo esos procesos, cuando él habló, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y él dijo, aunque él me matare, en él voy a seguir esperando. Job dijo, puedo morir en este proceso físicamente, pero mi fe va a seguir viva. Se puede morir todo en ti. Job perdió todo. Económicamente lo perdió todo. Perdió sus hijos. Su esposa se le revela. Sus amigos lo acusan. Pierde su salud. Pero ¿sabes qué no perdió Job? No perdió su fe. Él dijo, aunque él me matare, yo en él voy a seguir esperando. ¿Tú sabes lo que está diciendo Job? Me pueden matar, pero mi fe no. Me pueden matar, pero mi esperanza no. Me puede matar en este proceso, pero Job dijo, aún muerto, yo sigo teniendo esperanza. Porque Job entendía que la fe, la esperanza que produce la fe, trasciende la muerte. Eso es algo muy profundo que tú dices, wow, el poder que hay en la fe. Job tenía tanto conocimiento del poder de la fe que él sabía que si él moría, escucha bien, Job sabía que si él moría en el proceso, él seguía teniendo esperanza. A eso le llamo yo tener una fe inquebrantable, una fe inamovible, una fe que no se doblega, una fe verdadera, una fe que no depende de lo que tienes, ni de lo que te quitas, ni de lo que te quitan, sino esta es una fe puesta en Dios. A esto le llamo yo tener tu corazón en Dios, no en el dinero, no en la familia, no en tu salud, no en tu fuerza, sino en Dios. Porque Job lo perdió todo. Perdió 10 hijos,
perdió toda su economía, siendo el hombre más rico de todos los orientales. Su esposa le dice maldice a Dios y muérete. Le da palabra que no lo consuela. Sus amigos luego le dicen que ha pecado contra Dios. Luego pierde su salud. Dice la Biblia que gusanos cubrían su cuerpo. En el libro de Job capítulo 5 versículo 7 dice que gusanos cubrían su cuerpo. Pero Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Mira la fe que tiene Job. Perdió su salud, perdió todo, pero hay algo que él no perdió. No perdió su fe. Lo había perdido todo, pero él dijo, mi Redentor vive. En él voy a esperar. O sea, Job dijo, aunque esté viviendo lo que esté viviendo, mi Redentor vive. Tendremos la capacidad nosotros, esto es muy fuerte, tendremos la capacidad nosotros, como Job, que aunque todo esté de mal en peor y decir, mi Redentor vive. Porque Job está diciendo, aunque esté viviendo todo lo que esté viviendo, esto no niega la realidad de que Dios vive, de que Dios está en control. Aunque tenía gusanos en su cuerpo, Job dice, Dios sigue en control, Él está vivo. Y no solo eso, él dijo, al final dijo, me puede matar. Aunque Él me matare, Job dijo, en Él esperaré. Esa es una fe inquebrantable. Una fe que va más allá de la razón. Una fe que desafía tu lógica. Una fe que desafía tu mente. ¿Cómo es posible de que todo te esté saliendo de mal en peor? ¿Cómo es posible que hayas perdido hasta tu salud? Y como Job digas, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios está vivo, aunque estoy como estoy. Estoy en la peor desgracia humanamente. Pero Job dice, mi Redentor vive. O sea, Job está diciendo, Dios sigue en control, aunque humanamente pareciera que ya no hay nada bajo control. ¿Qué nos lleva a entender eso? Que Dios sigue teniendo el control de ti, aunque aun cuando tú humanamente o tus sentidos naturales te hacen pensar que ya Dios perdió el control. Pero Job dijo, mi Redentor vive. Y él dijo, del polvo se levantará. Y aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es una fe que desafía tu lógica. Esa es una fe más allá de la razón. Creer que aún si Job moría, él entendía que la fe y la esperanza trascienden la muerte. Eso nos lleva a entender el poder de la fe. Por eso es que el enemigo va a tratar de destruir tu fe. Va a tratar de atacar tu fe. Va a tratar de debilitar tu fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe andamos, no por vista. Cristo dijo en San Juan 16:33. Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Pero Él dijo, pero confiad en mí. Habla de fe. Porque yo he vencido al mundo. Sin fe en Dios no se vence la prueba. Sin fe en Dios no se vence las aflicciones del mundo. Sin fe en Dios no podemos avanzar. No podemos ver el cumplimiento de las promesas de Dios, porque las promesas de Dios en nuestra vida se cumplen por la fe. Por eso es que el enemigo lo que más ataca en nuestra vida es nuestra fe. Porque dice la Biblia que por fe los grandes hombres de Dios alcanzaron grandes promesas por la fe. Por la fe el mar rojo se abrió. Por la fe el Jordán se abrió. Por la fe las murallas de Jericó cayeron. Por la fe los hombres sacaban fuerza de la debilidad. Se hacían fuertes en batallas. Los procesos te hacen fuertes en medio de las batallas que puedas estar viviendo. Dios te hará fuerte. Todo hombre y toda mujer tendrá que vivir circunstancias fuertes para que pueda ser fuerte. Los hombres y las mujeres fuertes siempre se hacen y se forman a través de circunstancias fuertes. No podemos ser fuertes si no vivimos circunstancias fuertes. Ahora, ¿cómo nosotros podemos fortalecer nuestra fe? Hoy quiero darte algunos pasos para poder fortalecer nuestra fe, porque hay un ataque del enemigo. Por eso el tema es, el enemigo quiere destruir tu fe. Ese es el ataque directo de Satanás con Pedro. Cuando Satanás ataca a Job,
El ataque directo era su fe. Siempre el ataque del diablo es a destruir tu fe, porque tu vida espiritual está cimentada en una vida de fe. Si no hay fe, tu vida se destruye espiritualmente. Tu vida se estanca. Ahora, quiero darte algunos pasos para poder fortalecer tu fe. Maneras de cómo fortalecer nuestra fe en medio del zarandeo. ¿Cómo podemos zarandear nuestra fe? Número 1, reconocer que el ataque es espiritual. Reconocer que el ataque es espiritual y enfocado en tu fe. Número 1, para fortalecer tu fe tienes que reconocer que el ataque es espiritual y que está enfocado en destruir tu fe. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 16, sobre todo tomad. Quiero darte pasos para fortalecer tu fe. Y quiero darte algunos pasos que te van a ayudar para que fortalezcas tu fe en medio del zarandeo, en medio del proceso. Cómo mantener tu fe firme. Efesios 6, 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos el escudo porque, amén, la fe es como un escudo. Y Pablo dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Paso número 2, descansar en la intercesión de Cristo. La Biblia dice en Hebreos 7:25, la Biblia dice en Hebreos 7:25, gloria sea al Señor, Él vive siempre para interceder por nosotros. Por eso es algo muy importante que entendamos que estas son una de las formas para nosotros fortalecer nuestra fe. Romanos dice recordar las promesas de Dios, recordar las promesas que Dios te ha dado. El paso número 3, Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se fortalece tu fe? Por medio de la palabra. El paso número 4, interpretar el zarandeo como un proceso de purificación. Los procesos vienen para limpiarte, así como el trigo se limpiaba por medio del zarandeo para que la paja saliera para afuera. Asimismo, los procesos de zarandeo en tu vida vienen para limpiarte, para hacerte mejor, para purificarte, para que tú aprendas a confiar y a depender solamente de Dios. La Biblia dice, gloria sea al Señor, en Malaquías capítulo 3, versículo 3 dice, Él se sentará como fundidor y purificador de la plata. Amén, el zarandeo, amén, es algo que nos purifica. El zarandeo es alguien que nos limpia, que nos va a hacer mejor. El zarandeo te va a quitar todo lo que te estorba y lo que te estanca en el propósito de Dios. El paso número 5 para mantener tu fe firme en medio del zarandeo o para fortalecer tu fe es orar sin cesar, aun cuando parezca que nada cambia. Mire lo que dice la Biblia, orad sin cesar. La oración es clave. Por eso Cristo le dice a Pedro, en medio de la prueba que Satanás va a traer sobre Pedro, Cristo le dice, yo he orado para que tu fe no falte. En otras palabras, la oración es clave para que tu fe se mantenga firme en medio del proceso. ¿Por qué? Porque Cristo no va a quitar el proceso. Dios no va a quitar el proceso porque el proceso es necesario. Porque el proceso te va a limpiar, va a quitar todas las impurezas. Pero en ese proceso tienes que mantenerte orando para que tu fe se mantenga firme. Porque aunque el proceso duele, hay un propósito. Si no hubiera un propósito, Dios no permitiera el proceso. Pero desde el momento que Dios permite los procesos, es porque hay un propósito en ese proceso. Así que Dios no te quita el proceso, pero sí te da fe a través de la oración para que te mantenga firme cuando estés viviendo el proceso. Entonces los procesos son necesarios y una de las formas es la oración. La oración fortalece tu fe. Otro paso número 6 para fortalecer tu fe en medio del zarandeo es rodearte de personas de fe. Esto es muy importante. En medio de la prueba del zarandeo,
para que tu fe se fortalezca, rodéate de personas de fe, personas que te levanten, que te reanimen, personas que te den palabras de ánimo, personas que te ayuden a orar, que te ayuden a llevar las cargas uno con otro, como dice la Biblia. Mira lo que dice Hebreos 10:24. Considerar, dice, a uno y dice, considerándonos unos a otros. Dice, exhortaos, dice, en medio de las pruebas. Esto es algo muy importante. Pablo dice que llevando, dice, en medio de las pruebas debemos de considerarnos unos a otros, llevar las cargas uno con otro. El paso número 7, alimentar la fe con el testimonio de la fidelidad de Dios. El Salmo 77:11 dice, me acordaré de las obras de Jehová, recordaré lo que Dios ya hizo en tu vida. Hay que recordar lo que Dios ha hecho, en lo que Dios hizo tiempos atrás contigo, de dónde Dios te ha sacado. Cuando Dios mostró su poder en algo que tú le pediste tiempos atrás, debes de recordarlo para que tu fe se mantenga firme en medio de cualquier oposición. El paso número 8 para fortalecer tu fe es resistir la voz del enemigo con la verdad. Escucha bien, para fortalecer tu fe en medio del zarandeo y del proceso, debes de resistir la voz del enemigo con la verdad. Mateo 4:4, Cristo lo resistió con la palabra. Mateo 4:4, dice la Biblia que vino el tentador, pero Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo resistió con la palabra. La voz del enemigo en medio de las pruebas se resiste con la verdad, que es la palabra de Dios. Cristo lo resistió en Mateo 4:4, le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre. El paso número 9. Esto es algo muy, pero muy importante. Usar el testimonio para fortalecer a otros. O sea, esta es una de las formas en la cual nosotros podemos fortalecer nuestra fe. La oración, juntarnos con personas de fe, recordar las promesas de Dios, es clave para nuestra vida, para que nuestra vida sea fortalecida en medio de las pruebas. Hoy le oro a Dios para que tu fe no falte. Señor, gracias por todas estas personas que están conectadas. Te pido que las bendigas. En el nombre de Jesús, Gaby, gracias, Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Señor, gracias por todas estas personas que se conectaron, a todos los que están conectados. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a todas las personas que están conectadas, Señor. Bendícelos y guárdalos, que tu presencia los cubra, los guarde. Fortalece su fe, Señor. Oro por cada persona que está ahí, Dios mío, que está pasando procesos. Te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Bendice la vida de Gaby, Señor. Guárdala, guarda su familia, bendice la obra de sus manos. Que todo lo que alguien emprenda sea prosperado. En el nombre de Jesús. Bendice a todas las personas que se conectaron. Los bendigo a todos por nombre, Señor. Supla todo lo que haga falta en ellos. Padre, fortalece su fe en medio de cualquier proceso que puedan estar viviendo. Ayúdalos en el nombre de Jesús.